Tenemos sobre la mesa un texto que es como una de esas cajas de rompecabezas que parecen pequeñas pero, contienen un universo. Sí, totalmente. Es una exploración filosófica sobre algo que damos por sentado, pues todos los días, el tiempo. Claro. Y la misión que nos hemos propuesto hoy es bastante ambiciosa. Vamos a examuar una idea que de entrada parece ir en contra de todo lo que sentimos y vivimos. La idea de que el tiempo lineal, pasado, presente, futuro, es en realidad una construcción de nuestra mente. Exacto. Y que la única realidad es un ahora que nunca cambia. El texto es audaz. Llega a decir que el pensamiento inventó el tiempo para orientarse, como un mapa. Como un mapa, sí. Pero que ese mapa nos confunde y nos impide ver el territorio real de la existencia. A ver qué significa todo esto. Exacto. Es una de esas ideas que te obliga a frenar en seco, ¿no? Y lo clave es entender desde el principio la distinción que propone. A ver. Por un lado está el tiempo psicológico, que es esa voz en la cabeza que no para. Sí, la conozco bien. Recuerda lo de ayer, se preocupa por lo de mañana, hace listas, planes. Es una función de la mente. Pero por otro lado está el ahora. El ahora. Que el texto describe como el campo donde todo sucede, la existencia misma, que no se mueve, no envejece, simplemente es. Y lo más interesante es que esto no es solo un juego mental para filósofos. No, claro. Tiene implicaciones enormes en cómo sentimos el miedo, la ansiedad y, lo que es más sorprendente, en qué entendemos por paz. Vale, empecemos por el principio de esta deconstrucción. La primera idea fuerte es que el tiempo es una herramienta, nada más. Una herramienta, como un martillo o una regla. Lo usamos para medir, para comparar, para ordenar nuestra vida. Cito una frase que me pareció muy potente. Sirve para recordar y proyectar, pero no para ver lo que es. Uf, qué frase. Y aquí es donde mi cerebro empieza a hacer cortocircuito. Toda mi identidad está construida sobre esa línea de tiempo, ¿no? Sé cuándo nací, tengo una idea de cuándo moriré. Claro, los recuerdos, los planes. Mis recuerdos me definen y mis planes me impulsan. ¿Cómo puede ser que todo eso no exista fuera de mi cabeza? Es que esa es la pregunta del millón. Y es el pilar de todo el argumento. A ver, vamos a analizarlo con calma. Pensemos en el pasado. ¿Dónde está? Pues, en mis recuerdos. Exacto. No podemos tomar un avión y viajar a nuestro 5º cumpleaños. No es un lugar físico. La forma en que lo describe el texto es muy visual. Es un rastro en la memoria. Una sombra que el presente proyecta hacia atrás. Una sombra. O sea, un recuerdo no es una ventana al pasado. Es un evento neurológico y emocional que está ocurriendo ahora. Cuando recuerdas, no estás viajando en el tiempo. Estás activando un circuito en tu cerebro en este preciso instante. Entiendo. Es como ver una foto vieja. La foto no es el pasado. La foto está aquí, conmigo, ahora. Justo. Y la emoción que me provoca al verla es una emoción de ahora. Exactamente esa es la idea. Y lo mismo aplica para el futuro. El futuro no es un destino que está ahí esperándonos. Es una proyección, una fantasía que creamos desde el presente. Desde la hora. El texto dice que es una prolongación de su deseo o de su miedo. Es la mente imaginando escenarios, y esa imaginación también ocurre exclusivamente ahora. Claro. Si juntas estas dos ideas, que el pasado es memoria ahora y el futuro es imaginación ahora, la conclusión es bastante radical. Sí que lo es. Lo que llamamos tiempo es en realidad el movimiento incesante de la mente, el ruido de nuestros pensamientos, sobre un fondo que está en perfecto silencio y quietud. El ser. El fondo inmóvil del ser. Suena muy poético, pero también muy abstracto, ¿no? Sí, lo es. Hablemos de eso, del ahora eterno. El texto dice que es la única constante, que todo, desde el Big Bang hasta esta conversación, ha ocurrido y ocurre en una hora. Siempre en el ahora. Usa el ejemplo del Big Bang, que siempre imaginamos como el pistoletazo de salida, el inicio de todo desde la nada. Pero la propuesta aquí es distinta. Muy distinta. Dice que no fue un nacimiento, sino un cambio de estado. Como si algo que era invisible, de repente, se volviera visible. Sí, y para que no se quede en algo tan cósmico y abstracto, usa una analogía que me parece brillante. Dice,
El mar no empieza cuando surge una ola, solo se mueve dentro de sí. Me gusta esa analogía. Pensemos en eso. El océano es la existencia, el ahora eterno. Las olas son las formas que aparecen y desaparecen en ese océano. Las galaxias, los planetas, las civilizaciones. Nosotros, tú y yo. Las olas tienen un ciclo aparente. Nacen, crecen, rompen y mueren. Pero el agua que las forma no nace ni muere, solo cambia de forma. Sigue siendo océano. A ver si lo entiendo con otro ejemplo. Es como un proyector de cine. Allá. La película que vemos en la pantalla tiene una historia, un principio y un final. Personajes que nacen y mueren. Eso sería el tiempo. El tiempo, sí. Pero la pantalla sobre la que se proyecta todo eso no cambia. Estaba ahí antes de la película y seguirá ahí después. No participa en el drama. La pantalla sería el ahora. Esa es una analogía perfecta. La pantalla es el ahora. Permite que toda la película suceda, pero no es afectada por ella. Por eso el texto hace esa distinción tan clara. ¿Cuál? El tiempo pertenece a las cosas que se mueven. El ahora pertenece a lo que es. El tiempo es la medida del cambio de las formas, las olas, los personajes de la película. Pero el ahora es la sustancia, el contenedor, la pantalla, el océano, que es inalterable. Es la realidad fundamental. Vale, la analogía del cine me ayuda mucho. Pero, seamos sinceros, aunque la entienda intelectualmente, no es así como vivo mi vida. Claro, es que no es fácil. Yo me siento dentro de la película, no como la pantalla. Siento que el tiempo me arrastra. Si esta idea es tan fundamental, ¿por qué es casi imposible de ver en el día a día? ¿Qué nos lo impide? La respuesta que da el texto a esa pregunta es la clave de todo. Y es una paradoja fascinante. A ver. La razón por la que no podemos pensar en el ahora es porque el pensamiento es tiempo. El acto de pensar ya es un movimiento. Va de una idea a otra, compara el pasado con el futuro, analiza, juzga. El pensamiento es un proceso, una secuencia. Por lo tanto, está inherentemente atado al tiempo. O sea, es como si mi cerebro fuera un martillo y quisiera usarlo para pintar un cuadro. Eso es. La herramienta misma, por su propia naturaleza, me impide hacer lo que quiero. Exacto. Esa es la metáfora perfecta. El texto usa una parecida. Intentar comprender el ahora con el pensamiento es como intentar ver el aire con los ojos. El medio del ver se convierte en obstáculo. Vaya. La herramienta que usamos para entender el mundo, el pensamiento, es precisamente lo que nos vela esta realidad más profunda. No podemos pensar para salir del pensamiento. ¿Entonces estamos atrapados? Si la única herramienta que tengo es el pensamiento y esa herramienta es el problema, ¿cómo se supone que accedamos a esa otra realidad, a la pantalla de cine? Bueno, aquí es donde el análisis se vuelve menos teórico y más experiencial. Ajá. Si el pensamiento, que es movimiento y ruido, es el obstáculo, la revelación del presente solo puede ocurrir cuando el pensamiento se detiene. En el silencio. Incluso por un instante. En ese silencio, en esa pausa mental, la percepción cambia radicalmente. El ahora deja de ser ese punto fugaz que se nos escapa entre el pasado y el futuro. Y en ese silencio se revela como lo que realmente es, la realidad que no pasa nunca. ¿Y qué pasa en ese estado? ¿Qué se siente al ver la pantalla? Desde esa perspectiva, sin el filtro del pensamiento que lo etiqueta todo, las palabras principio y fin pierden su sentido. Ya no hay una creación desde la nada o una destrucción final. Solo cambio. Lo que llamamos nacimiento es solo un cambio de forma, una modulación dentro de la eternidad. Y lo que llamamos muerte es simplemente otro cambio de forma. Entiendo. Recuerdo una vez, viendo una tormenta eléctrica tremenda sobre el mar. Por un minuto, el espectáculo era tan sobrecogedor que el ruido de mi mente se detuvo por completo. ¡Guau! No había planes, ni preocupaciones, solo el estruendo y la luz. El texto diría que en ese instante no estaba en el tiempo, estaba experimentando el ahora directamente. ¡Wow! Y aquí es donde todo esto, que sonaba a filosofía de sillón, se vuelve increíblemente práctico. Totalmente. ¿De qué me sirve a mí en mi día a día entender esto? ¿Cuál es el beneficio? El texto lo llama una libertad inmediata,
que es una promesa muy grande. La clave está en cómo esta idea desmonta nuestras emociones negativas, especialmente el miedo y la ansiedad. Piénsalo bien. ¿De qué se tiene miedo? ¿De lo que pueda pasar? ¿O de lo que ya pasó? Casi siempre, el miedo se alimenta de un recuerdo del pasado, esto ya me salió mal una vez, o de una proyección del futuro, y si me despiden, y si enfermo. Claro, el texto lo clava. El miedo vive de lo que fue y de lo que podría ser. Pero el ahora, este momento presente, si logras despojarlo de esa película mental, no tiene amenaza. No tiene amenaza. El presente puro y simple, sin la historia que le añadimos, no puede hacerte daño. Simplemente es. O sea que según esto, casi todo nuestro sufrimiento psicológico viene de una especie de como de FOMO existencial. Me gusta esa definición. El miedo a perdernos algo, la sensación de que deberíamos estar en otro lugar, en otro momento, en un pasado mejor o en un futuro ideal. ¿Sí? Es una resistencia constante a lo que está pasando aquí y ahora. Has dado en el clavo. El sufrimiento es el intento de escapar del presente. Y por eso la paz no es algo que se consigue en el futuro. No es una meta que alcanzas después de mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué es? La paz, dice el texto, surge cuando se comprende que no hay a dónde ir. No hay ningún otro lugar o momento al que escapar. Esto es todo lo que hay. Esta comprensión desarma por completo la búsqueda ansiosa. Y esto me lleva a la idea de la eternidad. Siempre he pensado en la eternidad como tiempo infinito, un futuro que no se acaba nunca, lo cual francamente suena un poco agotador. Sí, suena agotador. Pero el texto le da una vuelta de 180 grados. Totalmente. Le da la vuelta porque nuestra idea de eternidad sigue siendo una idea basada en el tiempo. El texto dice que la verdadera eternidad no es una duración sin fin, sino la ausencia total de duración. No es tiempo infinito, es atemporalidad. Atemporalidad. Es la calidad de este momento presente cuando lo experimentas sin el filtro del pensamiento. Es la presencia sin medida. No dura mucho ni poco, simplemente está fuera de esa escala. Esa idea sí que me vuela la cabeza. Cambia por completo la percepción de todo. El mundo deja de ser una línea de puntos que vamos recorriendo para convertirse en una totalidad. Una esfera, una totalidad viva. Y se recupera la analogía de las olas, pero de una forma mucho más personal. Sí. No somos viajeros que van en un barco por el río del tiempo. Exacto. La analogía se vuelve íntima. No somos criaturas que viajan a través del tiempo. Somos formas que se mueven dentro de la hora, igual que las olas se desplazan dentro del mismo mar que las origina. O sea, no somos los pasajeros. No somos pasajeros, somos el río mismo, el océano mismo, manifestándose por un rato como una ola concreta, con una forma y una historia. Pero nuestra naturaleza fundamental no es la ola, es el océano. Y si llevamos esa lógica hasta el final, mi yo, mi identidad, está basada casi por completo en mi historia, en la ola. Claro, en esa narrativa. La narrativa de yo empecé a existir en tal fecha y dejaré de existir en tal otra. Si esa historia es una construcción mental, ¿qué queda de mí? Da un poco de vértigo. Da mucho vértigo, porque toca el núcleo de nuestra identidad. Cuando esa insistencia en la historia personal se relaja, cuando la idea de tener un principio y un final se ve como parte de la película y no como la realidad última, ¿qué pasa? El yo como una entidad separada y continua en el tiempo también empieza a disolverse. Y lo que queda, según el texto, no es un vacío aterrador. Menos mal. Sino un silencio vasto, sin centro ni frontera. Es la conciencia misma, la pantalla en blanco, el fondo inmutable donde el cosmos respira. Las frases finales del texto son como mazazos, diseñadas para demoler lo que queda de nuestra visión convencional. Dice, nada ha nacido, nada morirá, solo el pensamiento cree en los comienzos y en los finales. Es una afirmación brutal, sí. Y luego llega la inversión que lo resume todo. El ahora no pertenece al tiempo, el tiempo pertenece al ahora. Ahí está. Es decir, el tiempo es solo un concepto que ocurre dentro de esta presencia inmutable y eterna. Es una función del ahora, ¿no al revés? Exacto. En resumen, lo que propone el texto es un cambio radical de identidad. Dejar de identificarnos exclusivamente con la ola, nuestra forma temporal, nuestra historia, nuestro cuerpo con su principio y su fin. Sí.
y empezar a reconocer que nuestra verdadera naturaleza es el océano, la presencia consciente, el ahora, en el que todas las olas, todas las historias aparecen y desaparecen. Es un salto desde la historia personal a la existencia universal. Entonces, para recapitular y asegurarme de que lo he asimilado, la idea central que hemos desglosado es que nuestra experiencia normal del tiempo, esa flecha que va del pasado al futuro, es una función de la mente. Una función del pensamiento. Una narrativa que el pensamiento crea para poder moverse y funcionar en el mundo de las formas, de las olas. Pero la realidad con mayúsculas, según esta fuente, no es ese flujo. No lo es. Es una presencia constante, indivisible y atemporal, que llamamos el ahora. Esa es la esencia. Y esta exploración tan profunda nos deja con una reflexión final, una pregunta para llevarse y observar en la propia vida. A ver, El texto sugiere que la realidad del ahora se revela cuando el pensamiento se detiene, cuando el ruido mental cesa. sí. Esto nos lleva a una pregunta importante para reflexionar. ¿Qué sucede en esos momentos de la vida, de asombro absoluto ante un paisaje, en medio de la creación artística o incluso en un instante de peligro súbito, donde el sentido del tiempo parece suspenderse por completo? Esos momentos, Podrían ser esos momentos fugaces que todos hemos experimentado, un atisbo directo, una pequeña ventana hacia esa realidad fundamental de la que hemos estado hablando.